En Jalisco reconocemos la importancia del papel que juega la inteligencia artificial en la educación en la actualidad. El día de hoy ya tuvimos la oportunidad de escuchar a Carlos Anaya de Google y para seguir con esta conversación tenemos el honor de recibir a Manuel O'Brien Hughes, quien es el líder de asuntos gubernamentales y regulatorios de IBM México, Chile y Costa Rica. Manuel es un apasionado del cambio cultural, la conexión humana y digital, que guiada con propósito puede transformar vidas de manera virtuosa. Desde hace 8 años ha estado estudiando, aprendiendo y debatiendo sobre políticas públicas en materia digital, sobre el uso de herramientas prácticas de innovación, design thinking en diversos ámbitos públicos y privados. O'Brien hace un esfuerzo por establecer espacios de colaboración entre IBM e instituciones públicas, gobiernos, asociaciones, ONGs y otras organizaciones en diversas materias. Esto lo ha llevado a trabajar con varios países en Latinoamérica. En su conferencia, Manuel O'Brien buscará responder a varias preguntas sobre la comprensión compartida de la inteligencia artificial y la educación. ¿Qué es? ¿De qué sirve? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué implica para la educación? ¿Qué herramientas existen? Más aún con el boom de la inteligencia artificial generativa. Esta charla busca distinguir conceptos básicos y orientar a los educadores en herramientas útiles para el proceso enseñanza-aprendizaje y la gestión educativa. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este foro a nuestro ponente Manuel O'Brien Hughes con la conferencia Inteligencia Artificial en Educación, transformando el aprendizaje. Bienvenido, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto y un placer tenerte aquí. Adelante. Bien. Muchas gracias. Adelante, con permiso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción. Un agradecimiento por todo el esfuerzo de poner esto en conjunto, a toda la gente que está conectada, escuchando desde hace un rato y todos los que están aquí presencialmente escuchando. Lo primero que quiero compartir con ustedes es, en esta presentación, tiene que ver con la inteligencia artificial, que yo espero en el camino que puedan comprender por qué es relevante y cómo y cuán relevante es la experiencia humana, que es la que va al centro del desarrollo de la inteligencia artificial y de las potenciales aplicaciones que tiene. Y esto es un recorrido que voy a hacer, voy a comentarles algunos conceptos base. No escuché la presentación de mi colega anterior, porque llegó un poco acá anterior a la presentación que estaba haciendo, así que espero no repetir el plato de lo que ya escucharon, pero voy a pasar alrededor de ciertas conversaciones que tienen que ver con los conceptos de inteligencia artificial, con las herramientas que hay, con las herramientas en educación y algunos indicadores en general. También podemos pasar la diapositiva. Cuando vean este slide, la idea es que podamos detenernos un segundo y reflexionar sobre lo que estamos conversando, y si tienen preguntas, me las puedan hacer, para que nos detengamos en ese momento y veamos cómo vamos en la conversación. Entonces, como les decía, primero vamos a hablar de ciertas nociones básicas, su aplicación en la educación, y también quiero dejarles algunas herramientas. Cuando conversé sobre el evento, sobre el Recrea Educa, me expresaban la necesidad de entender
herramientas que podían ser utilizadas por los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y espero entonces compartirles algunas que sean de su interés y que puedan llevarse estas herramientas para profundizar en algunos temas y en algunas técnicas. ¿Cómo avanzar? Primero, consideraciones iniciales. Siempre comparto este chart porque me gusta llevar la conversación hacia espacios que tienen que ver con el sentido común para nivelar la información. Y lo primero es que, no sé si alguno recuerda la imagen de esta, una película que es de 1968. ¿Alguien la reconoce? Gracias, allá atrás, sí. Es una imagen de una película que hizo un director norteamericano que se llama Stanley Kubrick, que se llama 2001 Odisea del Espacio. Esta película tiene hartas particularidades, fue muy reconocida por distintas cosas, pero tiene dos contrastes que me parecen sumamente interesantes. En esta foto que ven acá, hay una imagen donde aparece un astronauta en una nave espacial. El astronauta en cuestión está en la nave espacial, flotando en el aire, y está avanzando hacia una misión. Esa misión se va esclareciendo en el camino y en un diálogo que se empieza a dar entre él y el sistema operativo de la nave en la cual está viajando, el sistema operativo empieza a desatender las cosas que le dice el humano. Y le empieza a decir, lo que tú me estás indicando yo no lo reconozco, porque esto va en contra de la misión para la cual yo estoy programado. Esa es básicamente la discusión que tiene. No les voy a adelantar la película, ojalá la vean alguna vez. Lo interesante es que en la primera parte, son dos partes grandes de la película. Esta es la segunda parte, que aparecen ahí navegando en el espacio. La primera parte, aparecen unos homínidos, aparecen unos monos que presuntamente son los ancestros de los humanos, como los Australopithecus, no sé si han escuchado a Lucy, que este eslabón perdido entre el mono y el humano, y aparecen en una situación de interacción. Estos monos que están interactuando, de repente uno agarra un hueso y con ese hueso golpea a otro. Y empieza a darse como una revolución en esta pequeña comunidad homínida, protohumana, donde están interactuando con esta herramienta nueva que es un hueso. Y se generan ciertos cambios ahí sociales. Y después, bueno, esto se corta, como esta presentación de la primera parte de la película, y pasa a esta segunda parte, como del futuro, de lo espacial. Y sin querer contarles toda la película, lo interesante de esto es que el quiebre que hay en la película entre ese hueso, el uso de este hueso, y su combinación con esta nave espacial en la cual está volando el, digamos, astronauta, tiene que ver con el elemento básico de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que nos acompaña el día de hoy, sea en el nivel que sea, es una herramienta. Eso es. La tecnología es una herramienta que puede ser utilizada de una forma u otra. Y eso es lo que la película magistralmente muestra en una de sus lecturas, digamos, y análisis que se hacen, una película bien famosa, que tiene esa mirada transversal sobre cómo la humanidad va avanzando y va utilizando ciertas herramientas. Entonces, la herramienta que aparece al principio en los homínidos, que es un hueso, se transforma en un hueso que genera una pelea violenta o que puede generar un instrumento para cazar comida, al igual que la herramienta que están llevando al hombre en su misión espacial, que lo puede llevar a navegar por el espacio, pero también puede ser utilizado para algún fin negativo. Son herramientas. Y ese es el primer concepto que, aunque suene muy sencillo, el día de hoy en las discusiones que se están dando en distintos senados en todo el mundo, son conceptos que están a la base de cómo conceptualizamos la inteligencia artificial. ¿Podemos avanzar? Gracias. Pero bueno, lleguemos ahora al 2023. Ciertas consideraciones de números. En Estados Unidos, según, y esto lo dice el Stanford, digamos, no lo digo yo, se han realizado, el número son billones, perdón, que no alcanzo a ver bien de acá, 67.2, muchas gracias. 67.2 billones de dólares en inversiones en inteligencia artificial. Esto fue el año pasado, o sea, una lectura que se hizo recientemente para el 2023.
lo cual incluso fue haciendo crecer el número que ya venía el 2022. Y esta curva que ven acá es una curva que muestra cómo han ido creciendo exponencialmente las publicaciones científicas de investigación y desarrollo en inteligencia artificial. Si nos vamos hacia el año 2010, encontramos que en un grupo selecto de países, más o menos 100.000 publicaciones científicas se hicieron de inteligencia artificial y investigación y desarrollo, y si llegamos al año 2022, estos se han duplicado incluso un poco más a 250.000 publicaciones de investigación y desarrollo en inteligencia artificial. Ese es el nivel de atracción y de fuerza que está llevando adelante como industria y como estudio y cuerpo de investigación, ¿no? En investigación y desarrollo. ¿Podemos avanzar? Y como les adelantaba anteriormente, esto ha traído de la mano cierta discusión que tiene que ver con cómo nos paramos a entender esta tecnología nueva, que a todo esto es algo que ha ocurrido también en el pasado, cómo comprendemos esta tecnología nueva, cómo la regulamos, cómo la estimulamos, de qué forma le damos un espacio en nuestra sociedad. Para eso existe el Senado, ¿no? Para establecer ciertas regulaciones y establecer cómo nos vinculamos con ella. Este mapa muestra en azul los países que el día de hoy ya tienen una política y una discusión de inteligencia artificial sobre la mesa. Y sin ir más allá, no sé si ustedes estaban al tanto, pero acá en México hay discusiones y hay por lo menos unas 4 a 5 propuestas ya sobre la mesa que hablan de la forma de regular la inteligencia artificial. La ANIA, quizás la han escuchado, la Asociación Mexicana de Tecnología de la Información, AMITI también tiene una propuesta, el Centro de I para la Sociedad del Futuro. Son 4 propuestas que ya están formuladas, donde se ven estos principios y cómo podemos sacar provecho, cómo debemos restringirla, cómo avanzar con ella. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Yo estoy un poco... no sé si me pueden dar agua, por favor. Si es que tienen por ahí. Pero bueno, la pregunta es, y la pregunta que nos compete acá y lo que queremos discutir y conversar hoy, es cómo se aplica en la educación. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Y recién, bueno, conversábamos antes de entrar acá, la inteligencia artificial se puede aplicar en muchos dominios, muchas capas, y ahí la vamos a conversar más adelante en detalle. Pero no sé si conocían, esto ocurrió recientemente, el 2020. Estábamos en plena pandemia, cuando vino el cierre, digamos, en algunos países fue muy estricto, ¿no es cierto? Y en este caso, en Inglaterra, el Ministerio de Educación, cuando se iba a cerrar el año escolar, el año, digamos, el año del calendario escolar, y tuvieron que hacer el lockdown, digamos, y cerrar todas las escuelas, tuvieron que definir cómo iban a evaluar a sus estudiantes a nivel nacional. Y tenían 2 opciones. Una era entregarle, esto fue el 2020, hace ya 4 años, entregarle a los profesores la potestad de decidir cómo evaluar a los alumnos y con esto definir un promedio, bueno, ahí que distinguieran los profesores. O bien, otra propuesta que apareció y que finalmente se ejecutó fue decirle al sistema educativo que como un todo hacían pasar las notas de los alumnos por un sistema experto de inteligencia artificial y que este sistema les arrojara un promedio en base al comportamiento del alumno durante una serie de años anteriores. Eso fue lo que eligieron. Y este fue el resultado. Salieron a protestar los alumnos porque la medición que se hizo con algoritmos fue 40% menor al promedio que le habían entregado, digamos, que uno hacía con un cálculo matemático sencillo. ¿Qué les parece eso? O sea,
el Ministerio de Educación decidió en un momento entregarle esto a una herramienta, y la herramienta, a pesar de confiar todos en ella, se equivocó. Básicamente, lo publicaron incluso, ni siquiera llegaron a pesquisarlo previamente, y los alumnos salieron a protestar de que los algoritmos estaban llevándolo hacia adelante con inequidad, que los algoritmos no tenían capacidad de distinción, y por lo tanto muchos alumnos estaban protestando de que preferían ser evaluados por sus profesores. Lo que había pasado ahí era que, bueno, una cosa que van a ver un poquito más adelante, que no estaba, digamos, hecho un trabajo importante con respecto a cómo ese algoritmo llegaba a las conclusiones. Un trabajo de estadística, un trabajo sesgado en los datos que tenían, un trabajo de prospección que no funcionó bien. No lo había calculado bien la autoridad, lo lanzó nada más y generó un movimiento social prácticamente. Tuvieron que echarse hacia atrás y finalmente pedir disculpas, y luego se corrigieron estos datos. Pero apareció en portadas de bastantes diarios del mundo, y también, bueno, presentó los primeros, los primeros desafíos de cómo tú aplicas la inteligencia artificial en el sistema educativo de manera pública. ¿Podemos avanzar? Entonces, lo primero, no sé, bueno, acá principalmente son ustedes docentes, es una pregunta general. ¿Quién de acá es docente? ¿Sí? Ok. Yo estoy convencido que ustedes, al igual que me pasó a mí como psicólogo, saben mucho más de inteligencia artificial de lo que creen. Eso es lo primero. Ay, perdón. En el trabajo docente ustedes tienen que aprender sobre teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje, de cómo se le enseña a alguien, está a la base de los primeros modelos de Machine Learning. Por ejemplo, modelos de estímulo y respuesta que tenía Skinner en los modelos de enseñanza que probablemente vieron en algún momento estudiando psicología básica. Porque lo que estamos buscando con la inteligencia artificial es ver y señalar cómo hay cierta habilidad en una máquina para copiar, para emular lo que hace una persona, un individuo. Entonces, conceptos como el sujeto y el que observa cierto dato son básicos para entender lo que son los modelamientos, entender cómo sea el aprendizaje en un sistema. Y esto, digamos, en un cientista de datos lo lleva y se baja en ciertos modelos de refuerzo, ciertos modelos de aprendizaje en los sistemas, que son las mismas discusiones que ha habido en educación por años, digamos, y que ha ido evolucionando, de cómo se ha pasado de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en estímulo y respuesta y en refuerzos, versus la teoría constructivista, por ejemplo, que habla, ¿no es cierto?, de los modelos mentales y cómo cada cognición es distinta, que también, cuando llegan las redes neuronales, se empieza a intentar copiar al cerebro humano. Y tiene que ver, hay una concordancia entre los conceptos, a eso voy. ¿Ustedes conocen esos conceptos más o menos como educadores? Sí, el estímulo-respuesta, todo eso. Bueno, ¿podemos avanzar? Allá atrás. ¿Están conmigo? Gracias. Entonces me voy a detener ahí. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, algo que quieran compartir para seguir hacia adelante? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. Ok. Entonces vamos hacia los conceptos de inteligencia artificial. Lo primero es que no es una historia nueva, digamos. Yo les hablaba de una película de 1968, pero en 1950 ya se acuñó el concepto de inteligencia artificial, donde se proponían ver cómo las máquinas podían o no resolver problemas como lo hacían los humanos. Luego de esto, hacia la era de 1980, llega el aprendizaje de máquinas, el machine learning, que quizás lo han escuchado, bastante en boga. En el machine learning lo que tú estableces es cómo le enseñas una tarea específica con ciertos datos a un algoritmo, y ese algoritmo toma una decisión. Tú ejecutas una tarea.
estás programado para hacer una tarea. Por ejemplo, los algoritmos que tienen en el teléfono para acceder a Waze, para tener una ruta, están hechos con Machine Learning. Se alimentan con la interacción de lo que hay en la ruta, y esa es la capacidad que ellos tienen y la capacidad que resuelven, ¿no? La mejor ruta con menor tiempo. Esa es su ecuación, digamos. Pero después, ¿qué pasa? Viene una época, digamos que reciente, digamos 2010 más o menos, donde el Deep Learning aparece, que es el aprendizaje basado en cómo estableces una simulación de lo que es el funcionamiento de la cognición del cerebro. Esas son las redes neuronales y se le llama Deep Learning o aprendizaje profundo. Y las redes neuronales, básicamente, lo que hacen es seguir como nosotros, cuando tenemos un concepto o una idea, hay un área de nuestro cerebro que se prende literalmente, que se enciende en un patrón de actividad. Eso cuando nosotros observamos una manzana está descrito en la literatura, está descrito por los neurocientistas. Hay una área particular del cerebro que se enciende, que hay una estimulación eléctrica. Y en la memoria, tú tanto cuando ves el objeto, la manzana, como cuando la recuerdas, se prende la misma zona del cerebro. Y lo que pasa es que ahí están las neuronas que tienen el patrón de actividad de la manzana. Más o menos. ¿Sí? Para que lleguemos a esa complejidad de adaptación de nuestras neuronas, las neuronas se ponen de acuerdo, digamos, y se enlazan para dar ese concepto que es la manzana, y es lo mismo que empezaron a fabricar, digamos, sintéticamente en los laboratorios, a través de las redes neuronales. Y las redes neuronales, tú tomas lo que se llaman nodos, que son como las neuronas que se reúnen, y las vas, digamos, enseñando a hacer una tarea, y las vas calibrando, o sea, les vas poniendo un valor. Dale mayor valor a esto, dale menor valor a esto, para que distingan algo que están observando en la realidad. En la realidad, por así decirlo, como si fuéramos de objeto y sujeto. ¿Qué es lo que pasa con el Deep Learning? Que aquí en las redes neuronales profundas se dio algo que también anteriormente en el Machine Learning no se daba tan acentuadamente, que tiene que ver con la programación del lenguaje, propiamente tal. O sea, cómo tú le enseñas a la máquina a entender lenguaje natural o lenguaje inestructurado. Para hacer el camino simple, luego de investigación y desarrollo y cierta emergencia de fenómenos en estos, digamos, en estos largos modelos de lenguaje, aparece un tipo particular que nos trae hasta acá el día de hoy, yo creo, y que se lanza el año 2023, que es una marca muy famosa que es el ChatGPT. Y el ChatGPT tiene una forma particular de aprendizaje de redes neuronales, donde tú estableces un modelo fundacional. Y ese modelo fundacional está basado en un transformador, se llama. Bueno, el transformador lo que hace distinto, digamos, y que no se hacía antes, ¿podemos avanzar? Ahí en la... ¿Sí? Lo que comienza a ser distinto ahora, y es lo que atrajo tanto la atención, que se acuerdan que lo que yo les decía al principio, que tú programabas un sistema para que diera una respuesta y hiciera una tarea en base a cierta data. Lo que hace el modelo fundacional es que el sistema, si tú le pides hacer una tarea que sea distinta a la cual él había aprendido y había sido programado, el sistema con cierta capacidad te da una respuesta de buena confiabilidad. Y tú puedes ir haciendo tú puedes ir tuneando ese sistema, puedes ir modificando ciertas variables del sistema para que empiece a mejorar y ser aún mejor en responder a otras preguntas para las cuales no estaba programado. Y eso es una capacidad emergente, algo que no existía antes. Y ahí es donde nos encontramos ahora. Con esto casi todo, y es lo que se habla de la inteligencia artificial generativa, que tiene a la base modelos fundacionales. O sea, hicimos un recorrido desde 1950 hasta el día de hoy, donde los sistemas, sin estar programados para ver una manzana, si es que tú los entrenas en ver plátanos y en ver lechugas y en ver, probablemente logren dar con la respuesta correcta a una manzana.
Esa es la diferencia. Y eso aplicado dentro del lenguaje incluso, de cómo entienden el lenguaje natural e interactúan con los audios que ustedes mandan, por ejemplo, o con las imágenes que le entregamos al sistema, o con las planillas Excel que le entregamos al sistema, todo lo que sea datos. Bueno, ¿podemos avanzar, por favor? Pero esto, como veníamos viendo desde el principio, ha traído ciertos desafíos y ciertas complejidades en este recorrido desde el 1950 hasta ahora. Por lo tanto, hemos tenido que pasar esto a la arena de la discusión público-privada de cómo se regula esta tecnología, porque sí tiene un impacto social muy grande, digamos, en cómo se utiliza. Lo vimos con el caso de la educación, que es lo que les comenté, pero también ocurrió en otros dominios. Por ejemplo, en un momento, no sé si recuerdan, pero una marca grande decidió poner a su algoritmo de inteligencia artificial hace unos 4 o 5 años atrás a conversar a través de Twitter con los usuarios de manera autónoma. O sea, el sistema se puso a tuitear, ¿no es cierto?, de manera autónoma sin intervención humana. ¿Y qué pasa? Que los sistemas, generalmente, en el caso de este Twitter, interactúan con los otros usuarios de Twitter y con esa data se van alimentando y con esa data van entendiendo el mundo, por así decirlo, ¿no? Y de repente el Twitter empezó a hacer puros Twitter racistas, porque principalmente tenía gente racista que estaba diciendo cosas, qué sé yo, entonces tuvieron que desactivarlo. Eso es un caso. Lo pueden buscar en la prensa, bueno, ahí pongo el recorte igual. Lo vieron quizá a través de la prensa también con respecto a los sistemas de reconocimiento facial, de las complejidades que traen. Cuando tú tomas un sistema y le dices al sistema que reconozca caras y después tomas decisiones judiciales o decisiones de policías con respecto a esas imágenes. Eso se debe, y por eso, bueno, algunas marcas como la cual yo represento, IBM, se salió del negocio del reconocimiento facial porque las capacidades que estaban en ese momento, hace 4 años atrás, para reconocer visualmente la pigmentación de una piel oscura versus una piel blanca, no eran tan finas como para hacer distinciones entre las personas. Entonces tú caías en mucho error. Todo esto tiene que ver con tu muestreo y con tus respuestas. ¿Y cuánto error estás dispuesto a aceptar? Entonces, en el tema de, cuando fue el tema de Floyd en Estados Unidos, algunas marcas decidieron bajarse del reconocimiento facial como una forma de desarrollo y una forma de puesta de la inteligencia artificial en el mercado. E incluso más cercanamente, ahí salió una nota del año pasado del New York Times, donde hace un juicio por cómo España tomó la decisión de poner un sistema para el reconocimiento de probable violencia intrafamiliar, luego de que por error habían mandado a una mujer que había sido maltratada a su casa y después falleció 2 semanas después por la persona que era el acusado, digamos, y que el sistema de algoritmo había dicho que no corría riesgo. Y así tomó la decisión la policía. O sea, estos sistemas están metiendo en decisiones humanas finales en distintos dominios. Eso es lo que quiero que se queden. En educación, en las fuerzas públicas, en temas de expresión, digamos, oral, si quieren. Entonces es relevante cómo entendemos entre todo este fenómeno, cómo lo abordamos desde una mirada no solamente tecnológica, sino que social. Y para eso, bueno, también les recomiendo este libro que salió este año, muy bueno, que se llama La generación ansiosa, que habla sobre el impacto de la generación Z en las redes sociales y cómo han ido modificando los niveles de depresión en los chicos desde el 2010 hacia adelante, que son jóvenes, y que, bueno, la tesis del autor, es un bestseller ahora en Estados Unidos, súper reciente el libro, tiene que ver con el uso de las redes sociales y de cómo la estimulación de los algoritmos ha hecho que cambiaran, digamos, el comportamiento de los jóvenes y el desarrollo de la niñez y la maduración del sistema nervioso. Súper interesante, echen una mirada. Pero con esto, si podemos avanzar, no quiero decir que sepultemos la inteligencia artificial, pero sí no podemos hacernos, o sea, no podemos llegar y hablar las cosas en serio y entenderlas en serio si no entendemos todos sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Entonces,
dado este análisis, ¿qué nos queda? Algo súper relevante es tener definición y conceptos de ética en el desarrollo y en el uso de la inteligencia artificial. Una definición concreta tiene que ver con cómo la entendemos como una herramienta, como yo les decía al principio. Una herramienta que tiene que estar al servicio de aumentar las capacidades humanas, no disminuirlas. Estos son sistemas expertos, pero no pueden sustituir el juicio de un humano para una toma de decisión final. Los sistemas tienen que ser supervisados. Se está dando mucho esta discusión en el mundo privado de que el día de hoy tienen que asumirse nuevas posiciones ejecutivas de directores de inteligencia artificial dentro de las empresas para que puedan hacer este seguimiento de cuáles son los sistemas donde se está implementando. Y, por ejemplo, un banco, cuando va a dar un crédito y se va a basar en un indicador que le da un algoritmo de inteligencia artificial, ¿quién va a ser responsable de esa respuesta del sistema? ¿El sistema? No, va a ser el privado, va a ser la empresa, por ejemplo. Entonces debería haber alguien dentro de esa empresa que está a cargo de estar viendo y testeando este sistema y viendo las conclusiones que arroja y cómo explico eso yo a los usuarios del sistema. Segundo, y esto es algo distintivo de la empresa que yo represento, de IBM, pero que nosotros creemos firmemente que la data, o sea, los datos y las inferencias que se hacen con ciertos cuerpos de datos y ciertos aprendizajes de datos pertenecen al dueño del dato. Que es una conversación bastante capciosa, bastante difícil, porque el día de hoy la interacción que tenemos con, digamos, como ciudadanos, con las plataformas digitales, hace que nosotros seamos el dato. No sé si se han dado cuenta, pero cada vez que interactúan con el sistema que tienen en su WhatsApp o en Facebook o, bueno, en distintas plataformas, ustedes están interactuando y están, a veces sin saberlo, estamos dando nuestro consentimiento para que se utilicen nuestras interacciones para entrenar los modelos. Y lo tercero es que las nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial debe ser transparente y explicable. ¿Qué quiere decir transparente? Que los sistemas que llegan a ciertas conclusiones, por toda esta complejidad que les he venido compartiendo, tienen que entender y ser capaces de decir cómo llegar a una conclusión. ¿Por qué se llegó a una conclusión? ¿En base a qué data? ¿Para qué fue entrenado este sistema? Y todo eso debe ser como una especie de receta, llamémosla, de cocina. Como aparecen estos sellos en la comida, por ejemplo, alto en azúcar, alto... Si hay algún algoritmo, algún sistema que tiene un riesgo, que ese riesgo sea pesquisado y sea entendido y sea transparentado también. Ahí tienen, bueno, 3 posturas con respecto a la ética en la inteligencia artificial. Vamos a avanzar. Otro tema bastante conversado también es este tema del reemplazo de la inteligencia artificial a los puestos de trabajo, y hay visiones bastante antagónicas en ese sentido, porque se dice que se van a crear tantos puestos de trabajo como quizás van a extinguirse algunos. Pero yo soy un convencido de que la historia nos enseña mucho. Uno mira esta publicación y uno pensaría que podría aparecer en el diario hace un par de semanas. Lo que está preguntando ahí es ese titular, dice, ¿acaso las máquinas van a desplazar al hombre en el largo recorrido, en el largo plazo? Este es un titular de 1940 y... 40, gracias, 38 iba a decir, 40, 1940. Y así pueden hacer ustedes la revisión en Google de cómo se viene discutiendo desde 1938 con la Revolución Industrial, de cómo se pensaba que las máquinas nos iban a reemplazar, cómo se pensaba y cómo seguimos pensándolo con cierta ansiedad hasta el día de hoy. Efectivamente, hay ciertas discusiones, ciertas cosas en que nosotros vamos a ser mejores, en que las máquinas van a ser mejores, pero una discusión bastante antigua y que, a pesar de que pensamos en 1938 de que esto iba a ocurrir así, no ha ocurrido todavía. Vamos a ver. Y esto no ha ocurrido porque las capacidades que tenemos como humanos y las habilidades también se están modificando drásticamente. Ahí se lo voy a presentar en un chart más adelante, pero
nosotros, por ejemplo, estábamos convencidos, digo nosotros como colectivo, como sociedad, estábamos convencidos de que todos tenían que aprender, no sé si escucharon esta sigla STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, STM. Como, ¿se acuerdan que en educación se ha hablado mucho esto de que todos deberían aprender de STEM, de cómo fortalecemos el tema de STEM? Y la verdad es que en el avance hasta el día de hoy, desde el 2015, esta curva mostraba como en la parte de arriba, hacia el 2016, en ese tiempo lo más relevante era tener certificaciones en STEM. Y hacia el 2021, esto no, bueno, lo digo yo, lo hice un estudio, digamos, pueden ver las fuentes al final de toda la presentación, se las puedo enviar también. El 2022, esto ya bajó al último lugar, porque con el avanzado, digamos, de la inteligencia artificial, con el avance que existe el día de hoy, de las tareas operativas, de los cálculos, etcétera, lo que estamos viendo en las industrias, que lo más importante de las habilidades son las habilidades que tenemos como seres humanos. La habilidad creativa, ahí se los voy a mostrar e ilustrar más adelante. La habilidad de resolución de problemas, la habilidad de pensamiento crítico. Esas son las habilidades que nos distinguen y que le van a dar mayor valor a nuestro trabajo el día de mañana, con el uso de estas herramientas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí les dejo la pregunta, es si estamos desactualizados, porque aparentemente si le puedo dar clic, ¿no? En la era previa del siglo XX, nosotros podíamos estudiar una carrera y llegar con un título universitario y quedarnos con eso, y hacer una larga trayectoria en una compañía, en algún tipo de trabajo, y ese tipo de trabajo nos lleva, digamos, hasta el retiro. Es como, más o menos como fue la historia quizás de nuestros abuelos. Pero el día de hoy las cosas se han modificado. Hay capacidad de reinventarse, hay la necesidad de rearticularse. Yo lo conversaba en otro contexto otro día con varias gente. Las generaciones de ahora vienen rompiendo ese modelo también que traía como una tautología, una cosa, digamos, dirigida. Tú vas hacia allá y vas a ser ingeniero en tal cosa y eso va a ser como la definición de tu título de por vida, ¿no? Y el día de hoy las generaciones vienen con otro chip, o sea, los chicos que están saliendo ahora de las escuelas o que están en la escuela quieren ser todo y piensan hacerlo todo y no tienen miedo a eso. Y nosotros, porque yo tengo 44 años, no, medio joven, pero me siento, bueno, un poco más de 44, en fin. Y nosotros tenemos también una responsabilidad en esta parte de estarnos reactualizando y reentendiendo. Me preguntaban hace poco, ¿qué pueden hacer los docentes para bajar el estrés con respecto a las herramientas de inteligencia artificial? Y yo respondía y le decía a Danae, creo que se llama, le decía que yo creo que es aprender un poco, entrenarse un poco. Y eso les voy a contar. Aprender en qué consiste la inteligencia artificial, en qué consisten estas herramientas, por qué son relevantes, a dónde se están aplicando. Ah, ok, porque no es tan complejo, no es tan complejo. Entonces, no sé si tienen una pregunta que voy a parar nuevamente, alguna reflexión, algo, ¿no? Bueno, yo voy a tomar un trago de agua. Temor y más en donde estamos, porque dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer como docentes cuando ya se le hace todo por medio de una inteligencia artificial? Y precisamente yo les comentaba, pues precisamente por eso necesitas conocerlas, saber qué es lo que hace cada una, entender y hacerla parte de tu labor diaria, hacerla parte de tu práctica cotidiana. Y crear tú también esos retos de, ok, puedes utilizar ChatGPT, puedes utilizar cualquier inteligencia artificial, pero el reto va a ser para ti este. Entonces, es importante que las dominemos, que las conozcamos, que nos metamos en este mundo de la inteligencia artificial para también nosotros crear retos y involucrarnos en esto porque es parte de nuestra cotidianidad. No podemos dejarlo de lado porque también tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros alumnos las utilicen de una manera ética. Entonces, creo que también es importante este punto y no perder de vista que es algo que ya traemos y que en educación sí o sí tenemos que involucrarlo. Gracias.
Bueno, continuamos. ¿Se puede poner? Bueno, entonces justamente de eso que estábamos hablando. Aquí yo diría que hay dos, o sea, por un lado tenemos las habilidades que tenemos, las habilidades blandas, las habilidades de comprensión, las habilidades de juicio de valor, y cómo estas interactúan con sistemas expertos, sistemas que están entrenados para hacer ciertas tareas, como lo que hemos venido conversando. En eso, las empresas privadas, yo diría que tienen dos pilares. Las empresas tecnología. Yo soy de una empresa de tecnología de 100 años, o sea, IBM viene desarrollando estas cosas hace más de 100 años, de hecho. Y hay dos pilares que nosotros tenemos. Uno son las herramientas de pensamiento creativo, o design thinking se llama, de pensamiento basado en diseño, y las otras son las capacidades, y las de pensamiento creativo, pensamiento basado en diseño, va de la mano con habilidades más blandas, en las cuales uno se puede certificar con herramientas que están online. Yo les voy a entregar igual un link donde pueden bajar todas estas cosas. Y por otro lado, tienes las herramientas más técnicas. Y como les dije anteriormente, y les insisto, la herramienta técnica no se trata de que nosotros nos transformemos en cientistas de datos, ni que sepan programar en Python o hacer alguna de esas cosas, sino entender cómo funcionan a la base estas cosas. Y hay algunos conceptos ahí donde está el tema de ciberseguridad, por ejemplo, donde está el tema de inteligencia artificial, donde está el tema de cómputo cuántico, que es el que va a venir ahora hacia adelante, donde está el tema de la nube, de la utilización de la nube, digamos, para el procesamiento de datos. Y ya. Yo les voy a... Y nosotros tenemos, bueno, también los otros competidores de tecnología tienen esta herramienta, las pueden buscar también. Yo les voy a mostrar la que nosotros tenemos. Se las voy a dejar acá. Tenemos varios cursos en español. Atienden del orden de... Hay casi 100 horas ahí que son gratuitas, digamos, para acceder y entrenarse en distintas herramientas autoejecutables, y uno recibe un badge con eso, una certificación de que uno cumplió ese curso, y eso lo puede poner en sus redes sociales, digamos, en términos de su currículum personal también. ¿Sí podemos avanzar? Ahí, si ustedes le dan en ese QR, pueden buscar todos estos cursos y tenerlos a la mano para cuando tengan un momento. De hecho, la plataforma está organizada para que accedan alumnos, o bien docentes, o bien personas digamos, que ya tienen una carrera profesional y quieren reconvertirse laboralmente. Son como 3 grupos de usuarios posibles. Pueden acceder con su cuenta de LinkedIn, con su cuenta de distintas plataformas, Google creo también, y se toman un tiempo y están en español y son súper interesantes y van a quedar, digamos, entendiendo esos conceptos a la base para dar cuenta de lo que estamos conversando en inteligencia artificial. ¿Lo pudieron tomar? ¿Sí? Ok. Sí. Y acá voy a tener un poco más. Estas son ya herramientas de inteligencia artificial que el día de hoy existen, que dicho sea de paso, muchas de estas herramientas, al ser profesores y ustedes autodefinirse como profesores cuando abren el portal de la herramienta, les permite acceder a un uso bastante limitado. No voy a hablar de todas, pero a ver. Perplexity, por ejemplo, que está indicada ahí, es una herramienta muy útil en términos de preguntas y respuestas y temas conversacionales. Si ustedes quieren preguntar algo, quieren citar algo y necesitan la fuente de información, Perplexity está muy bien estructurado para eso. Al igual que Grok, que es otra herramienta como un chatbot conversacional. Están entrenados en buenos bancos de datos, es una conversación, digamos, fiable. Killions, que aparece ahí, es una plataforma que está hecha y programada para establecer preguntas de evaluación de los textos que ustedes le entreguen. O sea, ustedes les pueden entregar cierta información y Killions entrega ciertas preguntas para alcanzar objetivos que ustedes le propongan a un alumno. Una que yo la encontré de verdad súper interesante, esta que se llama Magic School. Les invito a que la miren con tiempo también.
la verdad es que tiene una serie de distintos usos donde va desde armar una presentación, un camino de aprendizaje, un tutor digital para ciertas preguntas, etc. Si quieren entrar un poco más en temas técnicos, LM Studio, que es la que aparece ahí abajo, es equivalente a tener un chat GPT, pero que ustedes instalan en su desktop, o sea, en su computador, y pueden elegir el banco de datos con el cual van a trabajar, y todo eso va a ocurrir en su computador, no va a ocurrir en la nube de ningún lado. O sea, hay un tema de privacidad que están salvaguardando, y pueden echar a correr ese sistema y hacer las preguntas que ustedes quieran, y siempre va a estar en su chat. Y eso porque es un modelo de open source que está abierto. Es para que cualquiera lo utilice en su máquina, no lo utilice fuera, digamos. A ver, ¿cuál otro más les comento? Bueno, cada uno de estos también se los voy a dejar, si podemos avanzar. En este QR están descritos cada una de estas plataformas. Los invito a que le den una mirada, se den un tiempo, jueguen con ellos, por verdad sirven para jugar. ¿Puedes volver atrás? Un segundo. Se me fue el nombre, pero... No, adelante. Turnitin, que está ahí, digamos, se los dejé en un documento que les armé, que les lleva a CQR, es una plataforma que les ayuda a ver si los documentos que están leyendo están plagiados o no. Y eso se hace mediante un entrenamiento, un algoritmo que es, digamos, pesquisa cuando las cosas están hechas por inteligencia artificial, básicamente. Porque tiene cierto razonamiento, ciertas formas, cierta estructura del lenguaje. Entonces les da un porcentaje. Ahora, la idea con eso es que puedan guiar un poco la evaluación que hacen con los alumnos. De nuevo, yo soy un convencido de que tienen que traer estas herramientas para trabajar con ellas, que vayan de la mano con eso y hacer cosas junto con los alumnos. De verdad, explórenlas, ahí les dejé varias. Les dejé también los documentos ahí donde aparecen ciertos estudios de inteligencia artificial para, digamos, conocer un poco más en profundidad, al igual que el libro que les mencioné, que yo creo que está de cajón leerlo si uno es educador y le interesa cómo compartir ideas a la juventud el día de hoy. Vamos, avancemos, sí, que como se está yendo el tiempo, un poquito más. Bueno, estas son habilidades generales del futuro. Lo que yo les decía, estas son las habilidades que se han enmarcado como las más relevantes, que van a ir formándose en alumnos que van a estar adaptados a sus puestos de trabajo el día de mañana, sean técnicos, sean profesionales. Y como pueden ver, no son necesariamente de cómputo, sino que tienen que ver con habilidades más blandas. Hay que madurar ciertas habilidades blandas, el pensamiento crítico es fundamental, el juicio, la ética, la adaptabilidad, y estos son los skills que al final van a hacer la diferencia el día de mañana. No necesariamente como se pensaba hace 5 o 6 años, la de aprender de cálculo y matemática, porque eso te ayuda a ser cientista de datos. ¿Sí? ¿Vamos a ver? Esta un poquito más, bueno, se las dejo ahí, pero y esto es para hacerse una idea al día de hoy de cómo está creciendo igual, porque lo que yo les digo de las habilidades blandas no echa a piso el crecimiento que está teniendo la ingeniería en inteligencia artificial. Estos son los subtítulos del tipo de técnicos que se están formando el día de hoy. Este es un estudio del 2024, tanto en Argentina como en Chile, como en México, en Costa Rica, y cuál son el tipo de formación que se está requiriendo. Y faltan mucho de esta gente todavía. Sí, no más. Entonces, bueno, recordemos que, con una reflexión para dejarles, sobre todo este tema de la inteligencia artificial, el aprendizaje y la educación, que hace 10 años atrás había trabajos que no sabíamos que iban a existir el día de hoy, y eso está ocurriendo. Es un hecho que alguien entra a estudiar algo en el primer año y quizá en el quinto año o cuarto año eso ya se modificó por completo. Y es algo que estamos viendo y que está ocurriendo. ¿Cuándo pensamos que iban a haber cientistas de datos con esa explosión de gente hace 5 años? No lo teníamos tan claro.
o especialistas en ciberseguridad con ese requerimiento alto en distintas organizaciones. Sí. Entonces, la invitación es a entrenarse, a aprender un poco para poder colaborar con ese aprendizaje colectivo y cívico que va de la mano con utilizar estas herramientas de inteligencia artificial de una manera ética, para poder opinar con conocimiento y poder guiar a los chicos con conocimiento sobre el uso de las herramientas y no tratar de anularlas o obligar a no tenerlas porque ya están presentes. Entonces, ¿cómo los llevamos y nos acompañamos nosotros también en ese proceso de aprendizaje? Muchas gracias. Agradecemos profundamente a Manuel O'Brien por su valiosa participación. Déjame, me paso de este lado, Manuel. Por su valiosa participación en esta edición de Recrea Academy 2024. Pues Manuel nos ha brindado una perspectiva clara y práctica sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, mostrando cómo esta tecnología puede ser una herramienta fundamental para transformar el aprendizaje y la gestión educativa. Y bueno, a nombre de Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, te queremos ofrecer un pequeño obsequio, Manuel, por esta gran charla que nos acabas de dar el día de hoy. Muchas gracias, Manuel. Un fuerte aplauso. Y a todos los que nos acompañan el día de hoy aquí, también los miles de docentes que nos acompañan en los distintos municipios del estado de Jalisco y fuera del estado de Jalisco también, pues los invitamos a seguir compartiendo sus reflexiones y aprendizajes sobre esta y todo lo que han vivido en este evento a través de redes sociales utilizando el hashtag Recrea Academy 24. Queremos que esta conversación continúe creciendo más allá de este espacio para que juntos sigamos impulsando la innovación educativa de Jalisco y de México. Y bueno, para hacer esta interacción precisamente, que es lo que nos interesa en este evento de Recrea Academy 2024, vamos a tener nuestra última sesión de preguntas interactivas. Entonces, como ya lo hemos viniendo haciendo el día de hoy, pueden leer con sus celulares el código QR que aparece en pantalla y contestar las siguientes preguntas. Sí, entonces ahí pueden leer y les voy leyendo las preguntas que les aparecen ahí en pantalla en sus dispositivos. La primera pregunta dice: ¿qué tipo de inteligencia artificial se está utilizando en la educación actual para mejorar la enseñanza? Entonces ahí tenemos ya varias respuestas, se siguen uniendo los diferentes docentes contestando este formulario, ahí van cambiando poco a poco estas respuestas. Me voy a hacer un poco para acá para ver. Que la mayoría nos está diciendo chatbots educativos y plataformas de aprendizaje adaptativo, que es justo la respuesta que nosotros tenemos como correcta. Entonces, la mayoría de los docentes en Jalisco estamos en sintonía en ese sentido. Seguimos con la siguiente pregunta, que dice: ¿qué debe evitarse al integrar inteligencia artificial en la educación? Muy bien, ahí damos tiempo y oportunidad para que las y los docentes del estado de Jalisco que se encuentran el día de hoy aquí y también a los miles de docentes que nos acompañan en diferentes partes del estado puedan participar y podamos escuchar su voz desde esta pantalla. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos que la mayoría de los docentes nos dicen que la respuesta a qué debe evitarse al integrar inteligencia artificial en la educación es dejar la inteligencia artificial
que controle completamente el aprendizaje, que es la respuesta correcta a esta pregunta. Y como última pregunta, una tercera pregunta, tenemos la siguiente. ¿Cómo puede la inteligencia artificial fomentar el aprendizaje autónomo en los estudiantes? Sí, ahí damos perfecto que la mayoría precisamente dice proporcionando acceso a recursos personalizados y adaptativos, que es la respuesta correcta.